La mayoría de las personas no se enteran de que sus riñones tienen problemas hasta que ya han perdido el 60, 70 u 80% de su función renal. Y para entonces, el daño ya está hecho. Y esto es lo que lo hace tan complicado. Tus riñones no tienen receptores de dolor. Literalmente no pueden decirte cuándo algo anda mal. Pero tu cuerpo aún te da algunas pistas. Y aunque ninguno de estos signos aparece temprano, reconocerlos lo antes posible, podría significar la diferencia entre ralentizar el progreso de la enfermedad o terminar en diálisis. Hola, campeones de la salud. Hoy vamos a hablar sobre 10 formas diferentes de saber si tus riñones están pidiendo ayuda a gritos. Y en realidad voy a convertir esto en 11 signos porque hay 10 silenciosos y uno realmente fuerte. Y la mayor parte del daño pasa desapercibido porque, como dije, las vísceras renales, la parte activa, la porción del órgano donde están las células activas en el riñón, no tienen receptores de dolor. Sin embargo, aún puedes experimentar dolor por problemas relacionados con los riñones, porque la cápsula renal que rodea el tejido del riñón sí tiene receptores de dolor. Y los uréteres, los pequeños tubos que van desde los riñones hasta la vejiga, también tienen receptores de dolor. Y voy a llamar al dolor el signo número 11. Voy a empezar con él porque es muy diferente a todos los demás. Y este dolor puede tener 3 causas diferentes. La primera son los cálculos renales, piedras en los riñones. Los cálculos renales se forman cuando aparecen pequeños cristales como pedacitos, que son casi como vidrio que se desarrollan dentro del tejido renal. Y mientras están dentro del riñón, no puedes sentirlos porque, repito, no hay receptores de dolor. Pero tan pronto como abandonan el riñón y salen por ese pequeño tubo llamado uréter, puedes sentir un dolor insoportable. Y muchas personas describirán esto como el peor dolor que jamás hayan experimentado. Muchas personas tendrán sudores fríos por la intensidad del dolor. Así que ese es otro signo que puede aparecer. Otra característica de este dolor es que viene en oleadas. Y eso se debe a que el uréter, el tubo, está tratando de deshacerse de él. Así que se aprieta tratando de moverlo hacia adelante, pero como es tan afilado y hay mucha fricción, muchas veces no se mueve mucho. Entonces el uréter deja de apretar intermitentemente. Y es cuando el dolor disminuye, al menos parcialmente por un tiempo. Y otra característica es que este dolor migra, se mueve con la piedra. Así que al principio lo sentirás muy arriba justo debajo de la caja torácica donde se encuentran los riñones. Pero luego, a medida que desciende durante un periodo de unos pocos días, con suerte no más el dolor se moverá con la piedra y a menudo terminará en la ingle. Otras cosas que notarás junto con esto es una urgencia, lo que significa que sentirás que tienes que ir al baño todo el tiempo y con más frecuencia de lo habitual. Que tienes sensaciones de ardor al orinar y muy a menudo también habrá sangre en la orina porque estas piedras son muy afiladas y pueden cortar el uréter por dentro. Y a veces con estos cálculos renales también puedes tener náuseas y vómitos. Y esto se debe a que hay un nervio llamado vago que desciende, que es tu nervio craneal, que desciende hasta tu cavidad abdominal e inerva la mayoría de tus órganos abdominales. Así que al igual que cuando te intoxicas con comida y esa irritación química irrita las vísceras en el estómago y el nervio vago y terminas con náuseas y vómitos, aquí también puedes tener esa intensa irritación de los nervios en la cavidad abdominal. Y por lo general con las piedras no vas a tener fiebre ni escalofríos. Sin embargo, si esa piedra se atasca y causa una obstrucción, ahora puedes contraer una infección asociada con esa piedra. Y eso puede resultar en fiebres y escalofríos. Y si eso sucede, esta es una emergencia médica grave que debes atender de inmediato. La segunda cosa que puede causar dolor de espalda relacionado con los riñones es una infección renal. Y lo que sucede ahora es que experimentarás un dolor sordo y profundo. No tan agudo e intenso como el cálculo renal, sino un dolor profundo. Y esto proviene de la hinchazón de la inflamación. Así que tienes más flujo sanguíneo, tienes una hinchazón del tejido renal y ahora eso presiona, expande la cápsula y debido a la infección y la inflamación, tendrás fiebre y escalofríos.
Y al igual que hablamos sobre los cálculos renales, podrías tener náuseas y vómitos, porque la irritación de los nervios en esa área es tan intensa en el nervio vago, que puede desencadenar náuseas y vómitos. Por lo tanto, si contraes una infección renal, definitivamente sabrás que estás enfermo. Te sentirás genuinamente mal y tendrás todos los síntomas clásicos de una infección del tracto urinario, como urgencia y frecuencia ardor al orinar y orina turbia y maloliente. Y la tercera forma en que puedes sentir dolor es a través de la poliquistosis renal PK, de por sus siglas en inglés o enfermedad renal poliquística. Esta no va a ser tan intensa ni agresiva, no tan aguda como las otras dos. Y tendrás una sensación de dolor pesado y crónico, similar a una presión en la zona de los riñones. Y aquí lo que va a pasar es que tienes estos quistes, estos crecimientos dentro del riñón que van a expandir todo el riñón. Obtienes una hinchazón de ese crecimiento, y eso causará un estiramiento gradual de esa cápsula renal del recubrimiento. Y muy a menudo terminarás con presión arterial alta también, porque la creciente presión dentro del riñón va a afectar a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, empujará los vasos sanguíneos y activará el sistema renina-angiotensina, que es la forma en que el riñón regula la presión arterial. Y angiotensina significa el endurecimiento o la constricción de los vasos sanguíneos. Y este proceso de crecimiento puede continuar durante muchísimos años, y podrías terminar con riñones enormemente grandes, hasta el punto de tener una sensación de saciedad e hinchazón en esa área. Quería repasar el dolor de espalda con cierto detalle porque es muy diferente de otras enfermedades renales. La mayoría de las enfermedades renales van a ser silenciosas, así que hablemos de esos 10 signos silenciosos. Y lo que tienen en común es que a diferencia de los problemas agudos, ninguno de ellos aparece rápidamente y ninguno es muy temprano. A menudo tendrás una pérdida significativa de la función. Como dijimos, del 60 al 80% de pérdida de la función renal, antes de que ocurran muchos de estos síntomas. Así que con todos los síntomas de dolor relacionados con el riñón como cálculos e infecciones, esos son muy agudos. Aparecen rápidamente y te lo hacen saber de inmediato. Y el tejido, sin embargo, no está realmente enfermo. Así que debemos pensar en eso. Muchas veces no distinguimos entre algo que no está sano y algo que está bajo ataque. Y eso es un poco como la intoxicación alimentaria. Si tienes un cuerpo sano y comes algo que es venenoso, entonces la respuesta correcta del cuerpo es deshacerse de ello. Se supone que te provocará vómitos intensos y diarrea porque estás intentando expulsarlo. Pero eso no significa que no estés sano. Eso no significa que haya una degeneración en curso. Y lo mismo ocurre con estos cálculos renales. El trabajo de tu cuerpo es deshacerse de ellos. E incluso si te sientes absolutamente horrible mientras está sucediendo, no significa que el tejido de tu cuerpo no esté sano. Sin embargo, con todos los 10 signos silenciosos, lo que está sucediendo es que tienes una degeneración crónica gradual y silenciosa. Así que esto va desgastando tu tejido renal y tu función renal sin que te des cuenta. Y el signo número 1 es la fatiga y la niebla mental. Así que lo que sucede es que cuando tienes una función renal disminuida, cuando no puede eliminar toxinas y filtrar las cosas, ahora obviamente tienes un aumento en la acumulación de productos de desecho. Y hay dos en particular llamados urea y creatinina, que comenzarán a acumularse en el torrente sanguíneo. Y tu cerebro es muy sensible a estas sustancias. Por lo tanto, lo que probablemente notarás entonces es lentitud cognitiva. Tu función cognitiva se ralentiza. Experimentarás poca energía y a menudo dificultad para concentrarte. El signo número 2 son los ojos y la cara hinchados por la mañana. Así que lo que sucede aquí es que con el daño renal también puedes experimentar pérdida de proteínas, y esto puede ocurrir muy levemente durante un periodo de tiempo muy largo. Pero luego, a medida que se vuelve más severo, puedes tener una pérdida significativa de proteínas. Una en particular se llama albúmina, que es tu principal proteína sanguínea. Está ahí para espesar la sangre. Y debido a que la presión arterial es más alta, incluso la presión arterial normal,
es más alta que la de los tejidos circundantes. Si no tuvieras nada para retener el líquido, cosa que hace la albúmina como una especie de esponja, entonces la tendencia sería empujar el líquido fuera del torrente sanguíneo, y no seríamos capaces de retenerlo. Así que a medida que perdemos albúmina, habrá una tendencia a que se filtre líquido hacia el tejido circundante. Y a medida que este líquido se desplaza hacia el tejido, lo que vemos por supuesto es hinchazón. Y por lo general, lo que sucedería es que durante el día, si estamos de pie, la gravedad empujará ese líquido hacia la parte inferior del cuerpo, las extremidades inferiores. Pero luego, por la noche, cuando estás acostado, y la gravedad ya no actúa más sobre la parte inferior de tu cuerpo que sobre tu cara, ahora este líquido se desplaza y se esparce por todo el cuerpo. Y ahí es donde notarás el líquido en tus ojos y cara por la mañana. Y el número 3 son los pies y tobillos hinchados. Y esto es muy similar a lo que acabamos de hablar sobre la pérdida de proteínas, la albúmina. Pero hay una cosa más que hace que esto sea más significativo. Y es que con el riñón dañado, tampoco puedes deshacerte del sodio. Por lo tanto, hay dos mecanismos con la retención de sodio. Uno es simplemente la resistencia a la insulina que hace que los riñones retengan más sodio. Pero cuando el riñón está dañado, ahora además de ese mecanismo, tampoco puede deshacerte del sodio de la forma en que se supone que debe hacerlo. Y al igual que la albúmina, el sodio es algo que retiene agua. De hecho, es lo principal que retiene agua. Así que ahora con sodio extra vamos a tener retención de líquidos. Y como estamos de pie durante el día, la gravedad tirará de él hacia las extremidades inferiores. Y a diferencia de lo que notas en los ojos y la cara con la parte inferior del cuerpo, notarás que esto es peor por la noche. El signo número 4 son los cambios en la micción. Y hay algunas formas diferentes en las que esto puede manifestarse. Una sería que tienes más frecuencia especialmente por la noche, llamada nicturia. Por lo tanto, lo ideal es no tener que levantarte en absoluto por la noche, a menos que bebas toneladas de líquidos hacia el final del día por la noche. Y a medida que envejeces, es posible que tengas que levantarte tal vez una vez durante la noche, pero no se supone que tengas que levantarte 2, 3, 4, 5 veces cada noche. Y ese es un problema que podría indicar algunos problemas renales. Otra cosa que podrías notar sería una reducción en el volumen de producción, es decir, que el volumen total general es menor, o que hay menos cada vez que vas. Y también debes intentar prestar atención y notar si tu orina se vuelve oscura, turbia, o si cambia de olor si tiene un olor fétido. Y el número 5 es la orina espumosa. Y aquí hay algo a lo que le dedicaré un poco de tiempo extra porque es muy importante que lo entendamos. Hay mucha confusión al respecto. Por lo tanto, si tienes espuma o burbujas persistentes, si hace una espuma y la espuma no se disipa sino desaparece, entonces eso podría significar que tienes mucha proteína allí. Por lo general, la orina formará un poco de espuma al principio, pero se supone que debe desaparecer. Pero si permanece entonces, eso es un signo de proteinuria significativa, lo que significa, por supuesto, proteína en la orina. Y si sospechas que este podría ser el caso, entonces lo que debes hacer es lo que se llama una prueba de relación. Albúmina-creatinina. Pero esto es importante. Voy a dedicarle un poco de tiempo a esto. El nivel óptimo es que tengas de 0 a 29 miligramos de albúmina por gramo de creatinina. Y la creatinina es algo que se libera constantemente en el cuerpo, y los riñones son muy buenos para deshacerse de ella. Básicamente se supone que elimina el 100% de la creatinina en cada pasada. Así que muy cerca de 100. Por lo tanto, esa es una buena referencia con la que podemos comparar. Y no se supone que la albúmina esté presente en la orina en absoluto, o en cantidades extremadamente pequeñas. Así que si esa proporción de albúmina a creatinina aumenta, así es como podemos saber si hay un problema. Y si los niveles suben un poco por encima de 29, entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina, ahora tenemos lo que se llama microalbuminuria. Y aquí es donde hay albúmina detectable en la orina. En una prueba podemos detectarla y aparece mucho antes de que haya una reducción en la tasa de filtración. Así que una prueba muy estándar es medir la creatinina.
y luego hacer un cálculo y averiguar cuál es la tasa de filtración glomerular. La E significa tasa de filtración glomerular estimada EGFR, por sus siglas en inglés. Y muchas personas simplemente observarán la EGFR para ver si hay un problema con el riñón. Pero si entiendes esto, entonces, la prueba de albúmina. La prueba de microalbúmina en realidad puede revelar un problema de riñones con fugas mucho antes de que cambie esa tasa de filtración. Y si el nivel supera los 300, ahora se llama macroalbuminuria, lo que significa grandes cantidades de albúmina en la orina. Pero aquí hay algo que es súper importante de entender. Cuando hablamos de esta orina espumosa, que la prueba de albúmina es la prueba más temprana que puedes hacer para detectar problemas de filtración de fugas en los riñones. Sin embargo, la orina espumosa es un signo tardío. Así que, así es como funciona. Cuando hacemos esta prueba, dijimos que lo óptimo es entre 0 y 29 miligramos, y luego entre 30 y 300, se llama microalbuminuria. Sin embargo, todavía no hay espuma visible. Tiene que aumentar más. Tiene que subir más que eso antes de que realmente comience a hacer espuma. Y por encima de 300, ahora podríamos empezar a ver algo de espuma ocasional, algo que persiste. Y una vez que superamos los 500, ahora tenemos una espuma constante y notoria. Y luego, cuando los riñones realmente se meten en problemas, puede llegar a 3500 o incluso más. Y ahora tenemos un rango nefrótico, síndrome nefrótico, donde los riñones están muy cerca de fallar. Y con tanta albúmina vamos a tener una espuma densa y persistente. Y esta es la imagen típica de los libros de texto de la que hablan cuando se refieren a la orina espumosa. Por lo tanto, la orina espumosa sigue siendo un signo tardío, pero el mecanismo de fuga de albúmina se puede detectar mediante pruebas en una etapa muy temprana. El número 6 es la picazón y la piel seca. Y con la disminución de la filtración, una de las cosas que comienza a acumularse es el fósforo, y el fósforo en la sangre, que de alguna manera sale a los tejidos, puede desencadenar picazón y sequedad. Y esto también es algo que sucedería solo en etapas más avanzadas. Ahora, el número 7 es una gran sorpresa para la mayoría de las personas porque no tienen idea de por qué la anemia estaría relacionada con la función renal. La anemia puede resultar en un grupo de síntomas y uno sería sentir frío. Otro es la dificultad para respirar. Y ambos tienen que ver con la falta de energía y la falta de suministro de oxígeno. Así que si no tienes suficientes glóbulos rojos en tu torrente sanguíneo, eso se llama anemia. Y los glóbulos rojos, por supuesto, se supone que entregan oxígeno a los tejidos, y necesitamos el oxígeno para producir energía. Por lo tanto, si ahora no tenemos suficientes glóbulos rojos, no podemos producir la energía. Así que empezamos a sentir frío. Si subimos unas escaleras y nos quedamos sin aliento, es porque no podemos producir la energía para ese esfuerzo adicional. Y otra cosa que podríamos notar es una apariencia pálida, que tu piel se vuelve realmente pálida, porque son los glóbulos rojos los que le dan ese tono rosado a tu piel. Y los riñones tienen todo que ver con la anemia porque producen una hormona llamada EPO, o eritropoyetina. Y los riñones son el lugar perfecto para hacer esto porque reciben más sangre por peso de órgano que cualquier otra parte del cuerpo. Es solo el 0,5% de tu peso corporal, pero recibe el 25% del volumen de tu sangre. Y toda esa sangre en realidad se filtra a través de las células activas del tejido renal, lo cual no es como el corazón, porque las células del corazón reciben muy poca de la sangre que realmente pasa a través del corazón. El corazón es una bomba, y la mayor parte de la sangre simplemente fluye a través de las cámaras del corazón. Pero el riñón en realidad la analiza, prueba toda esa sangre. Por lo tanto, es muy bueno para detectar si hay una diferencia en los niveles de oxígeno. Así que, por ejemplo, si pasas una cantidad de tiempo significativa a gran altitud, como a 10.000 pies, sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno. Así que tu saturación de oxígeno en sangre va a disminuir, los riñones lo detectan y producen más EPO, y acumulas cantidades adicionales de glóbulos rojos
para poder tolerar mejor ese aire enrarecido. Y el número 8 es la presión arterial alta. Y ya mencionamos que el riñón dañado retiene más sodio. No puede deshacerse del sodio de la manera que debería. Y como dijimos, la mayor cantidad de sodio retendrá más agua, lo que aumentará el volumen de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Así que ahora, obviamente, la presión arterial aumenta. Y en una persona sana con riñones funcionales y metabólicamente saludable, el aumento de presión se expulsará naturalmente y se autorregulará. Pero con la resistencia a la insulina retienes sodio extra. Y con daño renal hay otro mecanismo por el cual retienes más sodio. Por lo tanto, este mecanismo de presión llamado diuresis por presión, donde se autorregula, no funciona. Y luego, desafortunadamente, una de las cosas que daña los riñones es la presión arterial alta. Así que ahora tenemos un bucle en el que estamos creando aún más daño a los riñones. Y una vez que tienes presión arterial alta debido a estos mecanismos, el riñón dañado muchas veces será más resistente a los cambios en el estilo de vida, como la dieta, el ejercicio y la meditación, y también a los medicamentos. El número 9 es el sabor metálico y el aliento a amoníaco. Y lo que sucede aquí es que con la función renal disminuida, vamos a tener un aumento en el producto de desecho urea. Y luego esta urea se descompone en amoníaco por ciertas bacterias que tienes en tu boca, en tu saliva. Y esto dará como resultado un sabor o aliento característico a metal o amoníaco. Y lo que muchas personas descubrirán es que cepillarse los dientes no ayuda realmente, porque siempre estás produciendo algo de saliva. Y siempre habrá ciertas bacterias en tu boca que simplemente seguirán descomponiendo esta urea y produciendo este sabor metálico. Y el signo número 10 es la falta de sueño o sueño deficiente. Y lo que sucede es que si tienes esta acumulación tóxica porque los riñones no pueden filtrar, y también tienes algunos desequilibrios de electrolitos, porque tus riñones no pueden regularlos adecuadamente. Ahora, estas toxinas y este desequilibrio de electrolitos interrumpirán tu sistema nervioso, porque tu sistema nervioso es muy sensible a la irritación y es muy dependiente de un equilibrio muy preciso de electrolitos. Y si ahora estresas tu sistema nervioso, no podrá regular tus respuestas de relajación y de estrés correctamente. Así que durante el día tienes más actividad simpática y durante la noche se supone que debes tener mucha más parasimpática, que es tu respuesta de relajación. Pero un sistema nervioso alterado o perturbado no puede necesariamente regular esto adecuadamente. Así que terminas con más estrés y peor sueño. Y otra cosa que puede ocurrir por el mismo mecanismo de acumulación tóxica y desequilibrio de electrolitos es algo llamado síndrome de las piernas inquietas, donde sientes que tienes que mover las piernas. Es como si se acumulara esta tensión, esta irritación. Te pones muy inquieto y, por supuesto, si eso sucede durante la noche, empeora aún más el problema del sueño. Así que esto es lo que debes hacer. Y esto es idealmente mucho antes de que tengas alguno de estos síntomas, porque como hemos hablado una y otra vez, la mayoría de estos son silenciosos y tardan mucho tiempo en desarrollarse. La mayoría de ellos son síntomas de etapas tardías. Así que realmente estamos hablando de prevención. Y la medida más efectiva, la reducción de riesgo absolutamente más grande que puedes hacer, es reducir tu resistencia a la insulina, controlar tu salud metabólica. Y por supuesto también debes reducir la inflamación crónica, que está muy relacionada con la dieta y la resistencia a la insulina, pero también está muy relacionada con el estrés. Y una de las cosas que más daña los riñones es la presión arterial alta. Así que definitivamente debes asegurarte de controlarla y asegurarte de hidratarte adecuadamente, pero no en exceso. Así que lo que debes hacer es guiarte por el color de tu orina. Debería ser de un color pajizo claro. Si es oscura, no bebes lo suficiente. Si parece agua pura, estás bebiendo demasiado. Así que no tienes que andar con jarras de galones de agua y beber todo el día. Pero controla el color de tu orina y bebe de manera adecuada. Y otra cosa inteligente que puedes hacer es evitar los AINES antiinflamatorios no esteroideos tanto como sea posible.
Estos son los medicamentos de venta libre que compras las pastillas para el resfriado y para el dolor de cabeza. Son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que pueden ser muy neurotóxicos. Son una gran causa de enfermedad renal. Y ahora, si ya tienes algunos signos, querrás ser un poco más proactivo y hacerte algunas pruebas. Así que los análisis de sangre estándar medirán tus tasas de filtración, medirán tu B u N nitrógeno ureico en sangre y medirán la mayoría de tus electrolitos como sodio, potasio, calcio y fósforo. Así que estos estarán incluidos en casi cualquier análisis de sangre estándar que te hagas. Sin embargo, también debes incluir, no necesariamente cada vez que te hagas un análisis de sangre, pero sí cada pocos años, así que hazlo ahora. Y luego cada pocos años, una prueba de relación albúmina-creatinina. Y esta sería una prueba de orina separada, pero pueden recolectarla cuando te extraen sangre al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, sería algo excelente de hacer incluso antes de tener signos. Pero si tienes signos, entonces también debes evitar el alto consumo de proteínas. Un riñón sano no tiene problemas con las proteínas, a menos que sigas lo que se llama una dieta de inanición cunicular, dieta de solo conejo, donde prácticamente todas tus calorías provienen de proteínas, lo cual nunca es saludable. Pero un riñón dañado tiene un poco más de problemas. No puede deshacerse de los minerales, no puede deshacerse de las toxinas, y también le cuesta un poco más procesar las proteínas. Y lo bueno a tener en cuenta es que la mayoría de los medicamentos son versiones sintéticas de cosas que ya existen en la naturaleza en las plantas. Por lo tanto, algunos suplementos herbales que se concentran en medicamentos a base de hierbas, por así decirlo, pueden ser lo suficientemente potentes como para causar parte del mismo daño que hacen los medicamentos, por lo que pueden ser nefrotóxicos. Y asegúrate de ser consciente de ello antes de comenzar cualquier nuevo régimen de hierbas. Si disfrutaste este video, te va a encantar ese otro. Y si realmente quieres dominar la salud entendiendo cómo funciona realmente el cuerpo, asegúrate de suscribirte, presionar esa campana y activar todas las notificaciones para que nunca te pierdas un video que podría salvarte la vida.